Bueno, en esta investigación están participando muchos agricultores, del orden de una treintena de agricultores diferentes, algunos con unas cubiertas vegetales permanentes, otros con cubiertas vegetales espontáneas, otros sembradas, otros en una calle sí y otra no, otros la quitan, la ponen un año, en fin, estamos teniendo un abanico muy grande de personas que nos están ayudando a entender las cosas. Y lo que creo que tiene que quedar muy claro es que cada circunstancia es diferente. Incluso dentro de una misma parcela puede haber zonas distintas, zonas en las que te conviene que haya una cubierta, incluso que robe muchísima agua. Y en otra zona puede que, si es plana y tienes algunas variedades de tu cultivo principal que sean muy susceptibles a la sequía, pues ahí no pongas cubierta. En este proyecto tenemos algunas grandes bodegas o empresas muy grandes de gran prestigio mundial, no solamente nacional, que están colaborando con nosotros y nos están dejando ir a sus parcelas a tomar muestras. Lo que es verdaderamente importante en este proyecto es que el resto del sector, los pequeños agricultores, se den cuenta de que los grandes agricultores que tienen beneficio económico están consiguiendo un buen manejo del suelo utilizando las cubiertas vegetales. Más que lo que le podamos decir nosotros, el mensaje es muchísimo más directo si lo ven que estas cosas están ocurriendo al lado de su parcela, cerca de ellos, con otro tipo de recursos, con otro tipo de mentalidad. Primero es observar un poco lo que tienes y cómo lo tienes y qué quieres conseguir con esa cubierta. No es lo mismo una cubierta vegetal para sujetar el terreno como hacemos nosotros que una cubierta vegetal para favorecer infiltración de agua, por ejemplo, o una cubierta vegetal que la puedas enterrar y te sirva de abono verde, que cambian mucho las especies, cambia el ciclo, pero bueno, como conceptos básicos tienes que buscar una especie que no te genere competencia directa cuando la planta más demanda tiene, o sea, el ciclo vegetativo, pues desde floración hasta envero, tienes que buscar una planta que en la cubierta vegetal agoste o que tenga muy poco consumo. Entonces, es que hay tanta variedad de especies, tanta variedad de mezclas y tantos tipos de manejos, de siega, de no siega, porque al final tú puedes plantar una cubierta vegetal de cebada y beza, por ejemplo, como hacemos nosotros en la mayor parte. Claro, la cebada en junio o julio ya está agostada, ya no genera competencia con la planta. Y la beza, aunque tenga el ciclo un poquito más largo, tampoco te va a generar una competencia muy grande. Y además fija nitrógeno, con lo cual te puede favorecer el desarrollo de las plantas. Entonces, dependiendo del año, nosotros este año, por ejemplo, como el entrenador que ha hecho, las cubiertas vegetales prácticamente no han desarrollado, nos han servido lo justo para sujetar el terreno, que es lo que queríamos, pero no ha habido que segarlas. Entonces, a lo mejor en un año muy lluvioso, pues tenemos que dar un corte o dos cortes en función de cómo lo veamos, pero al final yo creo que lo fundamental para una cubierta vegetal es que te aporte algo y que no te genere mucha competencia, es buscar un equilibrio entre lo que quieres conseguir con esa cubierta y las condiciones de tu viñedo. Yo ya llevaba años de hacer esto, pero claro, es que necesitaba gente para cogerlo. Entonces me ha ayudado. Bueno, a ver, el proceso que hay que llevar a cabo en este sistema, que yo lo denomino 100% natural, porque está el sistema ecológico, que es un sistema que sí que te permite tratamientos, te permite riegos, te permite hasta un límite, pero que también está en ecológico porque me han dicho que comercialmente es más, pero vamos, que no hay una certificadora de agricultura natural, no existe. Entonces, pues digamos que hay que reinventarse un poco y decir, bueno, pues yo lo que pretendo hacer es una agricultura 100% natural y es lo que hago, ¿no? Entonces, el proceso al cabo del año, por ejemplo, ahora veis que todavía le quedan algunas hojas a la viña. Yo, hasta que no se le caen todas las hojas, hasta que el invierno no es bastante fuerte, finales de enero, principios de febrero, no puedo. Yo podo entonces, y a partir de ahí se poda respetando en la máxima posible que no dejarle heridas, o sea, que no sean los cortes demasiado
a ras, que es una tradición que tenemos aquí en La Mancha también, cortar muy a ras y eso, bajo mi punto de vista, pues no es muy acertado, pero bueno, es una tradición que hemos ido heredando y que creo que con el tiempo tendremos que cambiar. Una vez que se ha podado, entonces ya viene lo que es cavar alrededor de cada cepa. ¿Para qué? Pues para quitarle las raicillas primero, que pueden quedarse superficiales, que luego con los años engordarían y se quedaría muy superficial la planta. En los años que vengan de sequía, lógicamente se secaría la planta, ¿no? Entonces hay que evitar eso. A la vez limpias alrededor de la planta todo lo que pueda tener de... Luego si hay alguna, por ejemplo, que veis o que está un poco alta, hay que taparla un poco porque eso es bueno para el verano, la refresca un poco. Si hay alguna que está baja, la tienes que descubrir para ventilarle, para que no haya producción de hongos. Y a partir de entonces ya empieza a brotar la planta, que es más o menos en marzo, y una vez que empieza a brotar la planta, según el año, si empieza a llover, pues lógicamente en cuanto llueve tienes que empezar a quitar. Yo le quito lo alto que es lo que más chupa, lo que más estorba, lo que más inconveniente le puede generar a la planta, ¿no? Entonces todo eso se lo quito a mano, lógicamente, y luego a partir de ahí empieza ya la floración de la planta, se poda en verde. ¿Para qué? Para evitar lo que estábamos diciendo, que haya proliferación de hongos. Si ese año viene con mucha humedad, pues lógicamente que no tenga humedad, entonces se poda en verde. Hay años que es posible hasta tener que podar en verde 2 veces, depende de la pluviometría, no es lo habitual, ¿eh? Lo habitual es con una vez suficiente. Y una vez que ocurre eso, que ya la has podado en verde, ¿qué tal? Pues ya es pues ir descardando, ir quitando broza, pues según la pluviometría, según lo que llueva. Luego ya, cuando llegas al verano, pues tienes que ir quitando algunos bajeros que van saliendo, lógicamente, algunas plantas que se quedan, que puedan ir saliendo de dentro para que no estorben a las uvas, que ya están empezando a verse. Y bueno, pues todo ese proceso lo vas, amén de a los conejos de vez en cuando repasarle el vallado para que no se te metan dentro, pues los conejos son un problemón que no encontramos solución, y yo la solución que he visto es pues vallarlo. Y luego ya, pues cuando está la uva en su momento óptimo, que suele ser pues a finales de agosto, depende del año, lógicamente, pues a finales de agosto, primeros de septiembre, pues entonces hay que vendimiar, pero hay que vendimiar de noche. ¿Por qué de noche? Para que esté más fresca la uva, porque si coges la uva muy caliente, lógicamente vas a llegar allí a la bodega y la uva caliente enseguida te va a fermentar, en 3 días vas a tener vino, ni hay buenos sabores, ni hay buenos aromas, no, tiene que ser una fermentación con una temperatura más estable. Por eso se vendimia de noche, pero claro, con estas noches que tenemos ahora de 33 grados no hay quien vendimie, entonces hay que esperar a que el clima te permita vendimiar con una temperatura adecuada, ¿no? En la experiencia que nosotros tenemos de varios años, pues yo creo que llevamos ya más de 10 o 15 años trabajando con cubiertas vegetales, hemos visto que diferentes personas adoptan, aquellos que se deciden a hacerlo, lo primero suelen ser gente más joven, tienen otra visión del mundo. Y estas personas, cada uno hace su sistema, su propio sistema, y hace pruebas. Y eso es lo que nosotros tenemos que recomendar a los agricultores cuando empiecen. Utilizar partes de su finca para hacer pruebas con diferentes mezclas de especies o con unas cubiertas que sean monoespecíficas, que hagan ellos las pruebas y vean cómo funciona. Al principio puede haber una serie de recomendaciones. Tú puedes poner gramíneas, puedes poner leguminosas, puedes poner una mezcla. Incluso si tu suelo no es muy en pendiente, hay la opción de no poner cubiertas, también existe, y no hay que alarmarse por eso, o poner una calle sí y otra no, o alternarlas o tenerlas una serie de años y luego volverlo a labrar. Yo creo que hay que ser flexible porque no podemos amarrar toda la variedad de casos que puede haber, ya no solo en nuestro país, sino en todos otros países, ¿no? Hay que ir a los casos concretos. Las cubiertas o se manejan muy bien, a ver, podría funcionar, pero hay que manejarla muy bien. La cubierta hay que tenerla
a raya. Ahí no puedes dejar mucha vegetación, porque si no compite con el olivo, todos los nutrientes se los quitamos al olivo y pues el manejo es, sobre todo ahora en meses lluviosos, la cubierta se deja. Si la cubierta no compite, no compite con el árbol, con el olivo en este caso. Entonces, al no competir, pues bueno, está un poquito más, se ha dejado un poquito más de la mano de Dios, está un poquito. Pero cuando ya se va acercando verano, se va acercando último de primavera, principio de verano, pues ahí es cuando realmente hay que ir controlando. Hay que tenerla controlada. Ahí no puedes dejar la cubierta, no la puedes dejar que se vaya. Si viene lluvia, pues va a ser más trabajosa, porque va a haber que dar, en vez de 2 pasadas de rozadoras, 3 pasadas de rozadoras. Que es el único inconveniente. Pero bueno. Pero si queremos una cubierta vegetal en condiciones, aunque haya que pasarla, habrá que pasarla las veces que haga falta para tenerla. Si pasamos muchas veces es señal de que ha llovido y de que la cubierta vegetal va para arriba, crece. Pues se queda unos 5 centímetros, se queda la hierba unos 5 centímetros más o menos. Tampoco, a ver, depende del nivel, la altura que ponga la rozadora. Es por el desnivel, porque si la pones muy baja, el desnivel a lo mejor te destroza la cubierta. Esa hierbecita que hay ahora mismo, esa es la ideal para la cubierta vegetal. Esa no compite con el olivo, compite en otras cosas. Que intente de quedarse lo más bajito posible. Año tras año la cubierta vegetal se va quedando, crecen menos plantas que suban mucho o que siempre sale la pequeña, se va quedando así en pequeño. Es intentar de dejar la planta la más bajita posible para que se apodere de la grande. Entonces, al apoderarse la grande, se queda, ya no aparece la planta grande como puede ser las malvas, aquí ya no sale tanto. Otra hierba que puede salir más alta. La planta chiquitita se apodera de la más grande. Esto es una cubierta espontánea que depende del año. Ha habido años que sale diferente hierba, o hasta el mismo año ha salido hierba. Ahora, por ejemplo, hay mucha malva, hay ortiga, porque si por ejemplo nosotros sembramos ciertas leguminosas, a ver, ya no sé qué planta sería, pero cada planta aporta al terreno un abono. Hay unas plantas que aportan más nitrógeno, otras aportan más fósforo, otras más potasa. Entonces lo que nos dijo era de en la calle pues sembrar esa planta, pero por el tema de ahorrar en el abono químico. Nosotros tenemos viñedos en ecológico, en esta finca en particular no tenemos ninguna parcela certificada en ecológico. Hay partes del viñedo que los trabajamos como si fueran ecológico, pero no están certificados. Intentamos hacerlo en unidades completas y tenemos fincas completas en ecológico. Esta está en proceso de transformación, pero todavía no es ecológico. Y bueno, el aporte de materia orgánica que yo hago, que sea externo, aparte de que sí utilizo la fertirrigación, es decir, utilizo la nutrición unida al riego, pero eso es más para los aportes necesarios para la propia campaña. Para el aporte de materia orgánica utilizamos estiércol, fundamentalmente estiércol de vaca o de oveja. De oveja es más fácil de conseguir en la zona, aunque ahora mismo con el precio de los abonos del petróleo es mucho más complicado, pero lo hacemos con incorporaciones de estiércol de vaca y de oveja en invierno. Y también con los raspones, con los racimos que sacamos de la vendimia, también los aportamos con esta materia orgánica, con este estiércol. Vale, nuestras cubiertas vegetales hasta ahora siempre han sido espontáneas, cubiertas vegetales espontáneas. Creemos que la vegetación que hay en el entorno seguramente sea la que más se adapte. Favorecer esa biodiversidad natural que existe en el entorno es clave para nosotros, para entender ese manejo y esa competencia entre especies, incluidas la fauna también, o la microfauna que haya en esa vegetación. Entonces siempre es espontánea. Hasta el año pasado lo hacíamos en calles alternas. Este año hemos decidido ya pasar a todas las calles. En nuestros viñedos con cultivo en regadío, con cultivo en riego por goteo, hemos pasado a todas las calles y siempre en cubierta
en cubierta espontánea. Dejamos la cubierta solo en el centro, dejamos como 50-60 centímetros en la zona de la cepa libres, que o cultivamos con un intercepas que no lleva cultivador, es decir, que no limpia la calle, o en algunos momentos puntuales, en el caso de los viñedos que no son en ecológico, utilizamos el herbicida en algunos momentos puntuales si es necesario. Aprovechar para el momento de la siega, en el caso de que seas capaz de llegar al momento idóneo de la siega, sí que es importante, es decir, que seas capaz de parar el trabajo de esas plantas y ya dejes la cubierta inerte, ¿no? Digamos. Pero hay que llegar en ese momento, y además normalmente es un momento de mucho trabajo en el viñedo, o de tratamientos, o de poda en verde, o de levantamiento de rama, y hay veces que no llegamos perfectamente, ¿no? Pero ese momento de la siega es muy importante, en ese inicio de verano, que las gramíneas, casi todas las gramíneas ya están acabadas, y empiezan otras, que es el momento de que las cortes. Ese momento es en años muy secos, me refiero, en años muy secos. Para nosotros es muy importante, tienen que ser en series muy largas, para ser capaz de verlo tienen que ser series muy largas, pero desde luego microbiológicamente está mucho más activo el suelo, con lo cual el aporte de materia orgánica de forma natural es más alto, pero además con estas siegas siempre hay un cierto aporte de materia orgánica. Seguramente en 10 años, en 20 años veremos que se nos incrementa la materia orgánica. Son suelos tan pobres, con 0,7, 0,8 de materia orgánica, que llegar a tener unos niveles adecuados tiene que ser con un aporte externo. Pero efectivamente nos mejora la microbiología del suelo, nos mejora la vida en el suelo y nos incrementa la materia orgánica sin duda. Un calendario típico. Este año es un año un poco atípico porque hemos acabado la vendimia muy pronto, el otoño está un poco húmedo, pero si nos deja, ahora hacemos un labrado para dejar la cubierta lista, no la segamos, pero labramos la zona de cepas, la línea de cepas, la labramos para que quede limpia, para que tome agua en invierno, si nos da tiempo, en las viñas que nos dé tiempo. Y la cubierta no la tocamos. Hasta el próximo año, además intentamos forzar lo máximo, si hay algo de riesgo de heladas tardías, segamos, pero si no, nosotros ya no la tocamos hasta, en principio, finales de mayo o junio del año que viene. Nosotros la dejamos tal cual, a no ser que crezca muchísimo, pero ahora mismo con las primeras heladas se para, se seca y se queda bajita. Cuando vuelve a brotar, que suelen ser otras especies a las que tenemos ahora mismo, la dejamos hasta que a veces que tiene una altura que llega casi a la altura de brotación de la cepa. A veces que llegamos a alturas de 40-50 centímetros, que a mí me parece lo más interesante, gramíneas que luego aportan la materia orgánica y que además me cubren la propia cubierta y me impiden el nacimiento de algunas especies, en un caso ideal. Es decir, yo antes de finales de mayo o junio del año que viene, lo que es la propia cubierta, lo que mantenemos como calle, esos casi 2 metros de calle que mantenemos con cubierta, no lo tocamos. Segamos y dependiendo de cómo se dé el verano, hay veces que tenemos que segar otra vez a finales de julio, que aprovechamos para hacer otro labrado en la zona de línea y ese es el trabajo que hacemos en la propia cubierta. Otra cosa es que la línea la hayamos labrado en abril para que en la brotación volvamos a romper un poco la capilaridad y lo que empecemos a aportar de nuevo aporte en el subsuelo, pero a la propia cubierta con 2 siegas al año es suficiente. Que además intentamos, y hemos hecho algún apero nosotros mismos, intentamos unirlo a otra labor. Es decir, por ejemplo, a finales de julio despuntamos las viñas y a la vez vamos segando. No hacemos solo un segado, eso no tendría ningún sentido, eso es dinero y desde luego medioambientalmente no tiene ningún sentido, ¿no? Si me decimos que queremos secuestrar carbono y lo estamos echando por arriba, ¿no? Pero lo hacemos también tenemos unos intercepas acoplados que limpian la línea y a la vez siegan. Bueno, pues eso lo hacemos 2 veces al año. Los restos los dejamos siempre, sí, los dejamos en el terreno. Los incorporamos, normalmente levantamos las cubiertas cada 3 o 4 años y en ese invierno que toque labramos en profundidad, lo hacemos incluso con subsoladores para que nos levanten bastante el terreno, no darle la vuelta, sino labrar en vertical y entonces empezar una cubierta nueva. Porque hasta este año, como decía, hacíamos cubiertas alternas, cada 3 años cambiábamos de calle la cubierta. Ahora mismo hemos apostado por 100% cubierta.
Y donde estamos ahora mismo, lo que tenemos es castellana. El castellana es el endémico de aquí, de la zona de la Alcarria. Y bueno, pues tenemos más aromáticas por el tiempo que no se lleva laboreando. Nosotras, para elaborar el aceite de oliva, generamos un trabajo agronómico, porque no es recoger la aceituna, llevarla a la almazara y la molturación y ya. Empezamos el año, después de la elaboración del aceite, lo primero que hacemos es un tratamiento post cosecha, porque los árboles en el momento de la cosecha sufren. Nosotras no vareamos, porque el vareo provoca un aumento o la aparición o la distribución de la tuberculosis, y ya prácticamente es algo que está desechado en el olivar, pero sí recogemos con variador mecánico en alguna zona, por ejemplo aquí en los Arbequina, y el resto lo recogemos en paraguas. Después de la cosecha, lo que aplicamos es un tratamiento de cobre para el árbol. Luego, normalmente les mandamos a dormir. Ahora nosotras hacemos una cosecha temprana, recogemos en octubre, y la siguiente tarea que hacemos será la poda, cuando el árbol está descansando, y luego realizaremos un abonado, para que cuando el árbol empieza a despertar recoja toda la fuerza del abono. Nosotras estamos en certificación ecológica, que sinceramente no es algo que digamos, no es algo, pues no sé, que sea demasiado importante, porque lo que nos importa es que algo sea realmente sostenible, y hoy en día hay explotaciones que, aunque estén certificadas en ecológicas, pensamos que no son demasiado sostenibles. Pues tú puedes no abonar y ser ecológico, y hoy en día pues ser ecológico simplemente pues es cambiar el tipo de abono que utilizas, y no si haces un manejo del suelo ecológico o no. Entonces, para nosotras eso, pues bueno, era algo que más era un requerimiento de mercado que otra cosa. Lo hicimos, y bueno, pues utilizamos el abono ecológico, y luego para abril, finales de marzo-abril, hacemos una aplicación de abono foliar. El abono foliar, los aminoácidos, nos ayudan para que el árbol tenga una buena floración y la floración cuaje. Quitamos los chupones, luego los volvemos a quitar en el mes de agosto, y bueno, pues es un poco el manejo que hacemos, y en octubre volvemos a cosechar, y es un poquito vuelta a empezar. Con la cubierta entendemos que también hay que manejarla, porque si no, pues es un poco, estamos en una zona de secano, que la pluviosidad es muy bajita, y entonces si tienes una cubierta que desarrolla floración, pues se puede ir la fuerza en la floración de la cubierta. Entonces lo que hacemos es una siega con desbroce, y al comienzo de la floración de la cubierta desbrozamos la cubierta. Pues claro, esto al final es arena lavada, esto es arena prácticamente de grava, de una gravera. O sea, esto se ha lavado todo, de todo el cono de escorrentía que tenemos en la finca, que viene, lo tenemos bien porque viene todo centralizado en un camino de acceso, pero tienes un problema. O sea, al final es un problema de paso de maquinaria, es un problema de pérdida de terreno, porque esto de algún sitio viene, y viene de arriba. Las buenas tierras son para los viñedos, y los viñedos y los olivares se van a las viñedas. Sí. ¿Qué pasa? Que si labramos empezamos a tener, cuando hay una pequeña tormenta, con el suelo desprovisto de vegetación, totalmente desnudo, lo que pasa es que... Yo no he notado ninguna merma de producción, y aparte es un poco lo que estábamos buscando también con el trabajo de cubiertas vegetales. Al final la cubierta vegetal lo que nos favorece también es mucho regular el vigor. Cuando vamos a vinos o a viñedos de calidad, con el fin de elaborar vinos de calidad, no nos interesa que la planta tenga un vigor desproporcionado. Entonces, con las cubiertas vegetales lo que conseguimos es homogeneizar un poco el vigor de toda la
parcela y además nos evita problemas que pueden ser de enfermedades como un exceso de vigor te puede acarrear problemas de oidio, problemas de botritis por apremazamiento de los racimos o por mucha vegetación que impide que circule el aire. Entonces, con las cubiertas vegetales, ese exceso de vigor hasta cierto punto lo podemos controlar. Si yo por culpa de la cubierta vegetal tengo un viñedo totalmente estresado, desfoliado desde hace tiempo, yo sé que esa uva no me vale, porque esa uva se va a pasificar en verde, esa uva no vale. O sea, el tema es que tenemos que conseguir ese equilibrio y la cubierta vegetal es una herramienta que nos puede ayudar, pero hay que saber, o sea, cuanto más parámetros nosotros controlemos de un viñedo, mejor. La climatología en la denominación de origen Rueda, como la mayor parte de Castilla y León, se caracteriza por tener veranos muy secos y muy calurosos, inviernos relativamente secos y muy fríos. Entonces, claro, con el contexto de cambio climático que tenemos actualmente, nos estamos dando cuenta que los inviernos cada vez son más suaves, siguen siendo secos y los veranos son extremadamente secos y muy calurosos. O sea, hemos pasado de tener una pluviometría anual de en torno a 370, 380, 400 metros cúbicos por hectárea o 400 litros por metro cuadrado al año, a pasar a tener estos dos últimos años, la añada 22 y la añada 21, hemos andado en torno a 195, 250 litros por metro cuadrado, que es poquísimo. Entonces, a priori, la cubierta vegetal debería ser contraproducente, pero bueno, trabajando con especies que no son competitivas con el viñedo, no hemos llegado a tener problemas de competencia por el agua. Aparte, nosotros todo el viñedo que tenemos está con riego, tanto riego aéreo como riego enterrado, y a nivel de cubierta vegetal con el riego aéreo no hay ningún problema, porque al final el agua cae en la línea donde están las plantas y la mayor parte de las raíces de la planta y no suele haber mucha competencia. Pero con el riego enterrado, al ir los goteros por el medio de la calle, de la línea, por donde circulan los vehículos, claro, si tú pones una cubierta vegetal sobre ese riego, pierdes mucha agua. No es que pierdas mucha agua, sino que la cubierta vegetal consume. Entonces, puede llegar a generar algún problema y alguna pérdida de producción por eso, pero bueno, de momento llevamos poco tiempo, no hemos visto tampoco un problema muy significativo. Es posible también que se ha dado casos en los que años muy secos te pueden recomendar que quites las cubiertas ese año, porque realmente el efecto que tiene la cubierta en el suelo ya está hecho. El suelo tiene memoria, de manera que cuando tú tienes una cubierta durante una serie de años, esa cubierta está reponiendo la materia orgánica, está reponiendo los nutrientes, está mejorando la estructura del suelo, está incorporando esos elementos al suelo, y el hecho de que tú la quites un año no significa que vas a tirar por tierra el hecho de que la hayas tenido 5 años anteriormente. Ya le has mejorado ese suelo.